problemas que denuncian en su día a día, en su trabajo, unos profesionales médicos tan importantes, Estíbaliz, como son los pediatras, ¿verdad? Efectivamente, Marta, porque la escasez de pediatras en Canarias se ha agudizado en los últimos años. De hecho, el 30% de las consultas de pediatría se realizan con médicos que no cuentan con la especialidad. Según la Sociedad Canaria de Pediatría y la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias, la carencia de especialistas se debe en mayor medida a los recortes presupuestarios de los últimos años, a la ausencia de relevo generacional, ya que los jóvenes de esa especialidad buscan otros destinos para ejercer su profesión fuera del archipiélago. Un asunto que hoy precisamente vamos a abordar con Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Señor Ortigosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, bienvenido. Saludos, muchas gracias por llamarme. Bueno, hay que decir que cuando presentaron estos datos, señor Ortigosa, hablaban de muchos padres que confían en que el cartelito de pediatra cuando acuden a una consulta tenga que ver con la especialidad a la que llevan a sus hijos y, sin embargo, detrás puede haber un médico generalista, un médico de familia. No es cuestión de alarmar, la realidad está ahí, pero eso tampoco quiere decir que los niños estén mal atendidos. Efectivamente, es que esa es una realidad no solo de Canarias, sino a nivel nacional. La media que establecemos, acabamos de tener una reunión hace 4 días en la Asociación Española de Pediatría y allí nos reunimos todos los presidentes de sociedades regionales con la Junta Directiva de la Asociación y analizamos en profundidad ese tema. La media que tenemos a nivel de España es de un 30%, aquí en Canarias es un 28, un 30%, pero hay comunidades como Baleares, por ejemplo, donde llegan al 50% y otras comunidades como Aragón, en la que todos los pediatras son los que atienden a esos niños, es decir, 0 médicos que no son pediatras. Claro. Con lo cual esto es un tema que desafortunadamente ha explotado ahora, es un tema que veníamos denunciando desde hace 15 años, pero bueno, hemos llegado a este momento. Entonces yo creo que ustedes han sintetizado muy bien la situación, esta es la realidad, el 30% de los médicos que están atendiendo niños no son médicos especialistas, los médicos especialistas para los niños son los pediatras, el pediatra es el mejor médico para el niño y el adolescente, es un médico que se ha formado durante 4 años y conoce perfectamente todo el proceso de salud y enfermedad de ese niño. Claro, porque además la pediatría es una especialidad que más requiere de una especialidad tan específica porque tiene que atender a pacientes que tampoco les pueden contar, sobre todo en la etapa más temprana, qué es exactamente lo que les duele, lo que tienen, sino que requieren de una experiencia enorme tratando a muchos niños en todo ese periodo de formación, ¿no? Claro, los médicos especialistas en pediatría tenemos 4 años formándonos desde que el niño nace, incluso conocemos al niño desde antes de nacer, ya sabemos qué es lo que está pasando en el embarazo y estamos siguiendo el proceso de salud y enfermedad del niño hasta que llega a la adolescencia y en los hospitales vemos a los chicos y chicas hasta los 18 años, con lo cual todo el proceso de enfermedad crónica los pediatras los manejamos muy bien, conocemos muy bien a nuestros pacientes. Por tanto, estimamos que somos los pediatras los que tenemos que atender a estos niños y esto es un modelo de atención sanitaria que se ha puesto en España hace 70 años, que es la envidia de Europa. Si ustedes van a otros países, a Inglaterra, por ejemplo, los médicos que ven a los niños en el primer nivel son médicos que ellos llaman GPs, General Practitioners, médicos generales. Y si nosotros nos ponemos a ver estadísticas de datos de morbilidad, es decir, de qué enferma un niño y de datos de mortalidad, vemos que las estadísticas son mucho más positivas para España que para esos países, porque los pediatras filtran con muchísima mayor rapidez un montón de enfermedades, pues que algunos médicos que no están especializados no las conocen. Bueno, sería ideal entonces que esos 250.000 menores que existen en Canarias sean atendidos al 100% por médicos especialistas, por médicos pediátricos. No me quiero imaginar cómo sería la situación de ampliar la atención pediátrica hasta los 18 años, no, señor Ortigosa. Nosotros lo estamos reivindicando, pero en este momento evidentemente no se puede. Ojalá y que dentro de 15 años esa sea una realidad. Pero en este momento, primero yo creo que ya que tenemos poquito tiempo y se ha generado cierta alarma, yo creo que tenemos que decir varios mensajes tranquilizadores. Primero, los niños y los adolescentes están muy bien atendidos tanto en consultas como en los hospitales. En las consultas, cuando son pediatras, excelente. Cuando no son pediatras, son médicos generales o médicos de familia, igual de excelente. Y si estos médicos tienen dudas en cuanto a algunas patologías, ellos mismos los derivan a las unidades específicas de pediatría. Por tanto, los padres que nos escuchen, que no estén alarmados porque quieren tener un pediatra a la puerta de su casa o en el centro de salud y eso en este momento no es posible, lo sabemos. Tenemos que generar esas plazas, tenemos que formar más pediatras e incluso tendríamos que dar la posibilidad en esta situación de crisis de pediatras, de dar la posibilidad de que muchos pediatras que están en la fase de jubilación pudiesen quedarse en el sistema. Y eso sí que es un problema porque desde el año 2013 el Servicio Canario de la Salud tomó la decisión de no renovar estas plazas y en pediatría esa sería una opción y en este momento siguen ellos diciendo que no, que el médico que trabaja tanto en primaria como en hospital al llegar a los 65 años, aunque esté perfectamente capacitado, tiene que irse a su casa.
Es que precisamente, señor Ortigosa, hablando de jubilaciones, en 10 años se habla, según las previsiones, que el 60% de las plazas de pediatría ya podrían estar cubiertos por médicos generalistas. No, ya veo que están ustedes muy bien informados. Sí. Y es que claro, es que eso es un tema, además, pues nosotros estamos hablando del momento actual, pero es que tenemos que prever lo que va a pasar. Y efectivamente, en este momento, a día de hoy, el 40% de los pediatras tienen más de 55 años en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que en 10 años se van a jubilar el 50% de los pediatras, con lo cual no hay relevo generacional en este momento. Y sobre todo porque usted hablaba de lo que aporta un pediatra con experiencia, que son tantos años tratando a niños, además niños pues muy pequeñitos, que puede darle idea de cómo evoluciona una población en general, de su entorno, es que una cantidad de sabiduría acumulada, que es una pena que a los 65 años pues tengan que dejar de Eso es una pena, eso es una pena que el gobierno de Canarias no se haya puesto las pilas, porque ya digo, esto fue una decisión que se tomó en el año 2013, existe una normativa de posibilidad de mantenerse en el servicio activo, pero sistemáticamente la están denegando, con lo cual hemos visto en estos años atrás pediatras y no pediatras, de otras especialidades, que queriéndose mantenerse en el servicio activo y pudiendo aportar un montón de experiencia, les han dicho que no, usted tiene 65 años y usted se va. No a la calle, esos pediatras van a seguir continúan trabajando en otros hospitales no públicos, en sus consultas, y están generando un montón de ciencia fuera del sistema. Bueno, una vez hecha pública esta demanda, esta denuncia, señor Ortigosa, ¿ya se han sentado con la Consejería de Sanidad? ¿Algún avance, alguna salida a la vista? Efectivamente, yo creo que en este momento existe muy buena sintonía entre los responsables políticos y las sociedades científicas, y en estos días estamos teniendo reuniones. No les puedo adelantar noticias, pero son noticias buenas, de manera que estamos dando pasos adelante para ir, por un lado, poniendo parches positivos, y por otro lado, poniendo ya estrategias a corto plazo para resolver este problema. Y en estos días van a tener ustedes noticias muy positivas. También han hablado en esa rueda de prensa que tienen de la sobrecarga asistencial que tienen habitualmente los pediatras. Claro. Que eso también dificulta su trabajo porque examinar a un niño pequeño requiere pues ser muy exhaustivo, no se puede dejar nada, no se puede pasar nada por alto y claro, cuando hay muchos niños esperando todo eso complica y estresa al profesional. Claro, y es más, yo antes diría un médico profesional, un médico que le gusta su profesión, no solamente hace asistencia, sino también tiene que hacer investigación y docencia. Claro, no es decir, los médicos enseñan a otros médicos jóvenes, a los estudiantes de medicina, investigan en cada hospital, en cada centro de salud, hay distintos tipos de investigación, y si un médico llega a su consulta en primaria y resulta que tiene 40 niños que ver y además tiene después unas urgencias no previstas, primero que se agota. En segundo lugar, que quizás la calidad asistencial que él quisiera dar no es la excelente porque no hay tiempo. Y en tercer lugar, no tiene tiempo de más. No tiene tiempo de más. Eso es un problema que tenemos que resolver. Y hay soluciones que ya digo, estamos poniendo sobre la mesa, no tenemos tiempo aquí, yo lo sé, pero una solución es, y ya la vamos a adelantar, es intentar cambiar el modelo de asistencia que ahora mismo están en centros de salud. Podríamos poner en distintas zonas lo que llamamos centros de agrupación de pediatras. Es decir, claro, que ya lo ponen en marcha en Cataluña. Exactamente. ¿En qué consiste exactamente? Consiste simplemente en agrupar en un centro pues varios pediatras de ese área. Esos pediatras, si son 8 o 10 pediatras, primero, no están solos, que es la soledad del pediatra, la soledad del médico que está en una zona alejada, es importante porque tiene que tomar decisiones únicas, mientras que si está con un colectivo puede primero discutir. En segundo lugar, al ser un grupo de pediatras, se pueden distribuir tareas. Durante estos días yo voy a hacer asistencia, nosotros vamos a encargarnos de esta parte de investigación y a estos estudiantes de medicina o estos residentes que están rotando con nosotros les vamos a dar formación. Fíjense ustedes qué interesante. Esto es un modelo que no es un invento, sino que ya está funcionando en otros países. Aquí es posiblemente importable y en ello estamos y esperemos que dentro de poco ya podamos tener alguna experiencia piloto en este sentido. ¿Qué pasa con los alumnos? Porque parece que muchos se quedan en los hospitales, que eso no está mal, pero la atención primaria, que es donde están ustedes luchando, necesitan... Claro, y después está la otra parte, que están los alumnos de medicina por un lado y los médicos residentes por otro. Es decir, un médico residente cuando acaba, como hoy en día la formación del médico es lo que nosotros llamamos muy hospitalocentrista, es decir, se genera la formación desde dentro y al pediatra o al médico que le gusta su carrera, lo que le gusta es investigar, al margen de hacer docencia. Entonces se quieren quedar en los hospitales. Este año, en la provincia de Santo Cruz de Tenerife, han salido 10 pediatras nuevos, ninguno va a atención primaria, todos se quedan o en los hospitales o lo que es peor,
muchos de ellos se van fuera de nuestra región. Es decir, estamos formando médicos en nuestra comunidad autónoma para que después, una vez que acaben la especialidad, en lugar de que quedarse aquí, se van fuera. Ese es otro tema que tenemos que resolver. ¿Y qué pasa con las convocatorias de las plazas MIR, señor Ortigosa? Con lo cual, habrá que formar más médicos. Efectivamente, se están formando 5 médicos por cada hospital en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 10 en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas. Es decir, todos los años entran 20 médicos nuevos a formarse en pediatría. Habrá que ampliar la capacidad docente de los centros para que puedan entrar más pediatras. Si no formamos más pediatras, no puede haber más pediatras de recambio, con lo cual esto es una parte del problema. Son más partes, pero ya estamos tocando 4 o 5 partes y ya digo, mi opinión personal es que estamos en un buen camino y probablemente vamos a ir dando soluciones a corto plazo, pero sobre todo nos interesa a medio y largo plazo, porque dentro de 10 años, si no cubrimos este reemplazo generacional de este 50% de pediatras que se jubilan, estamos aún peor que hoy. Bueno, por lo menos hay buenas sensaciones. Hay buenas sensaciones. Y, señor Ortigosa, ya estaremos muy pendientes de las noticias que nos vayan llegando. Gracias una vez más por estar aquí en Buenos Días Canarias. Gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes por su llamada.